¿Qué tal, amigos? Tengan ustedes un feliz día. Quería conversar con ustedes de situaciones que vamos viendo en el ejercicio de ir ordenando este país. Tarea que no se ve nada fácil porque hay sobre todo una prensa excesivamente hostil, tendenciosa en las informaciones que se brindan y que tienden a crear un estado de confusión, lo cual yo lo veo como muy peligroso. Me hacía una sencilla pregunta, porque lo estaba viendo con desde los primeros decretos, ¿verdad? Desde los primeros decretos hasta los últimos que ha emitido el presidente de la República. Entonces yo pensaba en el tema que en derecho se llama la jerarquía de las leyes. O sea, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba una ley, o una propuesta de ley, ¿verdad? Es aprobada, va a la oficina presidencial para que el presidente la refrende y entonces le da vigencia a la ley. Ese tema tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo con respecto a los decretos ley. El decreto ley sale evidentemente de Casa Presidencial sobre los temas prioritarios que el presidente define que es urgente que ese pronunciamiento rija de forma inmediata. Incluso los decretos los decretos ley, los decretos presidenciales no van a la sala constitucional, porque se supone que en el seno, digamos, de el equipo que redacta, hay claridad en que no hay violaciones de ninguna normativa. Y por jerarquía de la ley, el decreto presidencial tendría una mayor jerarquía con respecto a normas institucionales. Y ese tema aparece muy confuso. La prensa, yo no sé si supongo que las televisoras, las radioemisoras y todos los que transmiten deben consultar con sus respectivos abogados, porque finalmente lo que han estado haciendo es dejando una incertidumbre total en los distintos campos en donde se han normado algunos aspectos, desde el uso de la mascarilla hasta la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID-19. Digamos, esos dos decretos, por ejemplo, se ha dicho y hay un pronunciamiento de la Comisión Nacional de Vacunación que lo declara como obligatorio. Y bien lo ha dicho el presidente, pero es que es normal que lo declaren ellos obligatorio
porque esa comisión venía trabajando en la administración Alvarado Quesada. Lo que la comisión debe hacer es reunirse y refrendar el decreto, porque el decreto tiene mayor jerarquía, porque es un decreto presidencial, no es cualquier decreto, es un decreto que emite la persona a la que el pueblo de Costa Rica eligió para que nos gobernara. Así lo veo yo, hay que consultarlo con abogados. Pero es que esto ha creado una confusión terrible en muchos lugares. Imponen el uso obligatorio de la mascarilla, ¿verdad? Cuando es claro que la jerarquía del decreto la deja a decisión personal. Es decir, a lo que yo les decía, el libre albedrío, la libertad de cada uno, la libertad de cuidarnos todos. Entonces, si yo considero que en un determinado lugar encuentro, porque hay muchos adultos mayores o porque hay niños o en fin, que puedo decidir que mejor me pongo la mascarilla. Lo de la obligatoriedad de la vacuna era básicamente para personas, digamos, con problemas clínicos claramente declarados, y entonces era obligatoria para los que estaban trabajando en los hospitales con enfermos de COVID, lo que se llama los trabajadores de primera línea, ¿verdad? Ahora a este tema se suma lo de las pruebas FARO. Resulta entonces que hay una comisión, el Consejo de Educación Superior, Consejo Nacional de Educación, que supone que se les debe consultar a ellos cuál es su punto de vista. Y vuelvo de nuevo al asunto. Si hay un decreto presidencial que elimina las pruebas FARO, no hay absolutamente nada que discutir. Vuelvo al decreto de la fijación de precios para los combustibles. El decreto presidencial establece una metodología para rebajar el precio del diésel, considerando que el transporte, digamos, de carga y el transporte de materias primas y el servicio de buses generalmente se realiza a través del diésel, y que por cumplir esos servicios, funciones fundamentales, el decreto los cubre a ellos. Entonces, de repente, la Asamblea Legislativa dice que ellos están trabajando en un proyecto de ley para redactar una nueva ley que rebaje el costo de los combustibles a todos los sectores sociales, y en todo caso, y eso no está mal, convocan al presidente para una conversación, para conversar sobre el tema. Pero yo creo que, digamos, ya sobre esto el presidente ha sido muy claro.
Si se redacta un proyecto ley y ese proyecto ley no esclarece los efectos de esa reducción o la afectación del presupuesto general de Recope, el proyecto será vetado por la Presidencia de la República, lo cual no deja de crear un cierto conflicto. El que la Asamblea esté aprobando proyectos, el presidente los esté vetando, pero además existe el otro problema. El presidente, cierto que tiene la capacidad de veto, pero al vetar el proyecto, y ya yo se los había explicado, ese proyecto se devuelve a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa puede sencillamente resellarlo con una votación de 38 diputados. Y sabemos que hay un grupo organizado de 41 diputados que ahora sí están ejerciendo una labor muy de confrontación con el presidente. Y yo se los había dicho que esto iba por esa ruta. Y esa ruta no es la mejor en los momentos en que está viviendo Costa Rica, en los momentos en que está viviendo el mundo y en los momentos en que estamos viviendo todos los ciudadanos costarricenses, porque eso afecta la calidad de la información que recibimos y nos afecta también el saber qué es lo que está funcionando. Entonces aquí necesitamos claridad, en primer lugar, yo los decretos los tengo claros. Los decretos tienen fuerza de ley. Por lo tanto, lo que debería regir es lo que aprobó en sus decretos el presidente de la República, y no lo que quieren los medios, ni lo que quieran comisiones, ni organismos, digamos, de menor rango, que en todo caso serían dependientes del presidente de la República, son subalternos del presidente. ¿Y por qué, si son subalternos del presidente, van a tener más poder que el presidente? Si no decimos que en Costa Rica el régimen es un régimen presidencialista, entonces no lo sería. De manera tal que esos temas son preocupantes, pero como estamos empezando desde el 8 de mayo al día de hoy, no ha habido cambio de mes. Es decir, el presidente tiene un periodo corto de tiempo, ha emitido una serie de pronunciamientos, y creo que aquí deberíamos exigirle a la prensa claridad y no arbitrariedad a la hora de informar. ¿Qué es ser arbitrario? Informar de acuerdo a como a ellos les parece que debería ser. Pero nadie le ha preguntado a los periodistas qué saben ellos de salud pública. ¿Quiénes son ellos para darnos la información que consideran que es la que debe ser? El periodista debe dar la información que proviene de primera mano y no la interpretación de la información tal y cual ellos lo creen. Y bueno, vean ustedes que todo este tema del flujo de información y de cómo se nos está comunicando a los ciudadanos, y creo que esa presidencia, digamos, es un tema que la presidencia debe entendernos a nosotros. Somos ciudadanos, recibimos la información, y no podemos, digamos, no todos los ciudadanos costarricenses pueden seguir paso a paso las comunicaciones, digamos, que están en el sitio de la Casa Presidencial. Yo sí suelo verlo.
pero entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo que tengo yo, ni el interés, ni las razones para hacer esto. De manera tal que yo los invoco a la prensa costarricense a que por favor no siembren el caos, que por favor atiendan correctamente las informaciones, que estudien el tema de la jerarquía de la ley, que estudien el poder de los decretos ley para poder que los ciudadanos tengamos tranquilidad y para poder escuchar las noticias que son verdaderas y no las invenciones que hacen los periodistas improvisadamente en sus emisiones. De manera tal que creo que estamos a tiempo de retomar el camino correcto que debe regir la vida de la información en una sociedad que es democrática. Porque si se irrespeta los pronunciamientos del presidente, quiere decir entonces que las televisoras, los periodistas y todo el mundo que comunica puede comunicar lo que quiera y considerarlo entonces que esa es la verdad. Y ese no es el asunto. El asunto es que son decretos ley que regulan aspectos de la vida económica, social y sanitaria del país, y que es muy importante que quede claro los puntos que aprobó el presidente y que por lo tanto esos son leyes de la República hasta que no sean abolidas por el mismo presidente o por un cambio de administración en el 2026. Un tema complicado, yo lo entiendo, para todos nosotros, un tema complejo que ya empieza a sofocarnos. Les pido la mayor consideración, que si tenemos a mano un abogado le consultemos el tema de las jerarquías de ley, el poder real de los decretos ley y al final qué tienen que ver todas estas otras instituciones que empiezan a crear zozobra en la vida cotidiana de nosotros. Ya tenemos bastantes problemas con la crisis económica, con la crisis sanitaria y con la crisis de la guerra mundial, la invasión de Rusia a Ucrania, la inflación cotidiana y el faltante hasta de productos en los expendios, en las pulperías, y la elevación del precio del dólar. Son muchos factores y los periodistas deberían tener un grado de consideración y respeto para el público que los escucha. Que tengan muy buenas noches. Muchas gracias.